Hola amigos de Liberacción. Bueno, como el año pasado, estoy aquí siguiendo las instrucciones de Irune para mis recomendaciones bibliográficas de este año. He tenido un pequeño problemilla con la cámara del ordenador y estoy aquí haciéndolo con el móvil, pero espero que salga bien. Bueno, empezaremos por la sección acantilado. El año pasado, si recordáis, os recomendaba el de Mauricio Wiesenthal. De los leídos estos últimos 12 meses, destacan dos. Número y logos de Paolo Cellini. Súper interesante ver cómo un matemático como Cellini reflexiona sobre la filosofía detrás de su ciencia, como muchas veces nos gusta hacer también a los liberales, de entender que la economía muchas veces es muy epidérmica y también necesita de una sólida base filosófica para poder funcionar. En la misma línea, otro que me ha encantado, el de Marcus Dussatoy, Lo que no podemos saber, con tintes muy popperianos, un matemático también que explora los límites del saber en química, biología, física y matemáticas. Y la verdad es que muy interesante ver cómo nuestros colegas de las ciencias puras muchas veces son más prudentes que nosotros los economistas o la gente del mundo de las ciencias sociales. Muy interesante, el libro también muy interesante. De tema más de historia, destacaría tres. Uno, también, siguiendo en acantilado, un clásico, igual algunos de vosotros los conocéis. Cartas desde Rusia, del Marqués de Custine. Fantástico. Mucha gente compara este libro con el equivalente a Rusia del libro de Alexis de Tocqueville, La democracia en América. Un gran observador que viaja a Rusia y comparte luego en un libro muy divertido además, sus observaciones, que la verdad es que muchas de ellas son plenamente vigentes. George Kennan, por ejemplo, entre otros sovietólogos, destacaron las agudas observaciones de Custine también para entender la Rusia durante la Unión Soviética, y también yo creo que se puede extender esas recomendaciones ayuda a clarificar al menos la Rusia de Putin. También de historia, sencillito, pero me ha gustado mucho, de Thomas Ricks, que ha ganado un par de premios Pulitzer, periodista estadounidense, Churchill y Orwell. Una biografía de estas dos vidas paralelas que la verdad, yo en algunos momentos en la lectura del libro fantaseaba con haber escrito Churchill y Mises, pero bueno, en cualquier caso, dos vidas que conviene aproximar, inspiradoras para cualquiera que le guste la libertad, tanto la de Churchill como la de Orwell. Por aquí me desplazo a la zona de Página Indómita. Dos clásicos que he leído últimamente que no conocía y que me han encantado. Lo voy a hacer al revés. Perdón, me equivoco. También es muy bueno, pero es El opio de los intelectuales, pero no era el que quería coger. El que quería coger es algo menos conocido, porque también desde este azul eléctrico, por eso me he despistado. Pensar sin asideros, ¿vale? Ensayos de comprensión de Hannah Arendt. Me ha encantado. Yo de Hannah Arendt apenas había leído algunas líneas de Eichmann en Jerusalén, que está muy bien, sobre la banalidad del mal, y en estos ensayos he descubierto a una pensadora súper original, muy clara, que alerta sobre el mal vicio de dejar de pensar en las sociedades democráticas y cómo al final el origen de muchos de nuestros males derivan de esto. También en Página Indómita, otra joya, Igualdad social y libertad política, de Alexis de Tocqueville. Recuerdos agrupados, fantástico, gran agudeza. Sabéis que Tocqueville fue el gran defensor de la democracia, que la veía como la expansión de la igualdad, el que venía del antiguo régimen, pero al mismo tiempo Tocqueville fue de los primeros también en advertir que no había que confundir igualdad con igualitarismo, y advirtió sobre muchas de las amenazas que podían acechar a la democracia si se confundía este igualitarismo con mediocridad o con querer que todos acabemos siendo iguales. Por último, quería hacer dos bonus tracks, que estas dos lecturas no son exactamente de este año,
pero que sí me parece interesante destacarlas porque dan contexto, y como la lectura del Mundo de ayer se ha popularizado tanto en nuestro país, pues quería aprovechar, y en la misma línea, los que hayáis disfrutado con el Mundo de ayer, os recomiendo Autobiografía de un liberal, de Mises, que el único pero que le puedo poner a este libro es lo delgadito y corto que es. Mises, sabéis que tuvo una vida muchísimo más ajetreada y podía haber escrito unas memorias muchísimo más apasionantes, pero entiendo que debía ser un personaje pues pudoroso, también hijo de su tiempo y muy comedido a la hora de explicar cosas, pero todo y así con episodios realmente ilustrativos de este gigante de la libertad. Y Hayek sobre Hayek, lo mismo, la única crítica que se le puede poner es lo finito que es. Yo creo que son dos libros que ayudan a entender el contexto, el rico contexto y complicado contexto en el que estos dos grandes pensadores desarrollaron su obra. José Ignacio es socio fundador del Instituto Juan de Mariana, y como ya también es tradición, pues nos va a comentar los que él considera que son los libros más interesantes del último año. Muchas gracias, José Ignacio. Pongo el PowerPoint. Sí. Bueno, me dijeron que tenía que hablar de los hits de 2019, pero el problema es que en 2019 no había leído ningún hit. Y como veo que van a estar todo el día presentando libros de este año, pues bueno, al final lo que he hecho es coger 6 libros que no son nada conocidos o poco conocidos, pero que yo creo que son muy recomendables, y hablar un poquito de ellos, ¿vale? Hay 3 que son en español, 3 que son en inglés, y lo que tienen en común todos es que juntan la biografía, es decir, son un poco memorias, pero al mismo tiempo ilustran muy bien un periodo de tiempo con todo lo que ello representa, y casi todos periodos, digamos, muy agitados y desde un enfoque liberal, y además pues son muy buenos pensadores, muy buenos escritores, entonces pues ahí van estas recomendaciones. Bueno, el primero es La nueva clase de Milovan Gilas. Milovan Gilas evidentemente no es liberal, era el número 3 del Partido Comunista Yugoslavo. Este libro está escrito a finales de los años 50, cuando ha sido purgado por Tito, y La nueva clase hace referencia a la supuesta sociedad sin clases que se iba a crear en el paraíso comunista, y da cuenta del surgimiento de una nueva clase, ¿vale? La nomenclatura. Entonces explica bastante bien en qué consiste el nuevo orden social comunista, en el cual, bajo el manto de propiedad colectiva, lo que hay es una propiedad que pertenece a las jerarcas del partido, y todo el lenguaje para engañar a la gente que a partir de ahí se genera, los que acaban no solo determinando qué se hace con los bienes, sino disfrutando la mayor parte de los frutos de los mismos. Y luego la nueva clase hace referencia a la clase que sostiene el sistema, ¿vale? No son solo los jerarcas, sino funcionarios de segundo nivel, de tercer nivel, cómo se seleccionan, y básicamente el criterio, pues a diferencia del mercado, que básicamente es quien el cliente elige, pues aquí es quien sostiene mejor el sistema. Entonces, pues normalmente es gente sin escrúpulos, que está dispuesta a hacer cualquier cosa que se le pueda pedir por el partido, ¿vale? Mentir, matar. Es gente, digamos, sin ningún principio, muy flexible, y que, digamos, pues es acolita. La verdad que es un libro muy duro contra el comunismo, y escrito por Gilas, que él todavía, digamos, aún habiendo sido separado, no se consideraba ni liberal ni capitalista. Vale, el segundo libro es The Sociology of Revolution, la sociología de la revolución. Es de Pitirima Sorokin. Está escrito en 1923, justo cuando Sorokin ha salido de la Unión Soviética y ha pedido asilo político en Checoslovaquia. Y entonces básicamente son sus memorias
no exactamente sus memorias de los 5 o 6 años desde la Revolución de Febrero y luego la Revolución de Octubre, el golpe de Estado de Octubre, porque eso está más desde el punto de vista personal en otro libro que se llama Leaves of a Russian Diary, Hojas de un diario ruso, pero sí de todas las cosas que ha visto que han pasado durante la Revolución. Y él lo que hace es poner en contexto, o sea, poner en comparación esos 5 años de Revolución Soviética con la Revolución Rusa, con el periodo de Cromwell y con otros periodos anteriores. También habla un poco de los husitas, etc. Este es un libro que cualquier persona que sueñe con que la revolución puede traer algo bueno, pues la verdad es que es un antídoto, porque como comenta Sorokin, lo que hace la revolución es animalizar a las personas, bestializarlas. Entonces elimina cualquier capa de civilización y aparece lo peor de cada uno, ¿no? No solo hace referencia, digamos, a la pérdida de principios y a la bestialización, como llama él, sino pues a los efectos que va produciendo la revolución en el lenguaje, el democidio. Él dice que tiene un coste en vidas enorme, y normalmente en vidas de gente que en esos contextos no se puede mover bien, que normalmente son personas más cultas, más refinadas. Y bueno, hace referencia también a cómo se estructura la nueva sociedad, etc. Es un libro que está muy bien. No es muy largo, pero sería un lujo que estuviera en español y dárselo a cualquier joven que piensa que con la revolución se puede hacer algo. Vale, el tercero es el libro de Vladimir Chelminsky, Jaque a la sociedad venezolana, Controles de precios y cambios. Es un libro de hace 2-3 años. Vladimir Chelminsky es el economista jefe de lo que sería el equivalente al Círculo de Empresarios o la organización patronal venezolana, y hace, digamos, un repaso de todos los controles de precios y cambios que se han ido introduciendo desde que Hugo Chávez llegó al poder, aunque también hace referencia a episodios anteriores. Y entonces pues está muy bien el libro, porque es una buena ilustración. No solo nos permite recordar lo que han ocurrido en estas 2 últimas décadas allí, sino es una buena ilustración de cómo se destruye una economía y cómo se pasa de una economía más o menos de mercado a una economía dirigida, bueno, dirigida o pseudo dirigida, porque realmente lo único que ves ahí es caos, ineficiencia, corrupción, por supuesto desabastecimiento, caída de la productividad, etcétera, pero a partir, digamos, con la explicación de las leyes y cómo va reaccionando la gente al respecto. Hace falta un poquito de conocimiento económico para entender mejor el proceso, pero bueno, en todo caso es un libro que está muy bien. El cuarto es el libro de Ludwig Erhard, Bienestar para todos. Ludwig Erhard, el libro está escrito a finales de los años 50 y da cuenta del milagro económico alemán que dirigió este señor, Ludwig Erhard, que fue ministro de Economía en la República Federal Alemana desde 1948 más o menos a 1961, en que ya fue nombrado canciller, cuando se retiró Adenauer. Más o menos el punto de partida es una economía destrozada después de la guerra, con una moneda que no vale absolutamente nada porque no se encuentran productos. Está inflada, pero aún así hay controles de precios de todo tipo, y cómo se realiza la transición a una economía que acabó siendo muy exitosa en muy poco tiempo. Cuenta la reforma monetaria y la liberalización de precios, y luego pues todos los problemas políticos con los que se tuvo que enfrentar. Enseguida decían que su plan de ajuste era demasiado fuerte, lo llamaban el salto al agua, el salto a terapia de shock. Entonces tuvo que enfrentar una huelga general que superó. Luego también tuvo que superar los ataques de la prensa, que enseguida decían que se estaban disparando los precios, pero que no estaba produciéndose lo que Erhard prometía. Y luego
pues como poco a poco, realmente en no tanto tiempo, pues la economía despega con tasas de crecimiento enormes y va, digamos, siendo refrendada por el pueblo que elige mayorías cristianodemócratas durante varias elecciones. En el año 56 ya los socialdemócratas renuncian al marxismo, reconociendo el éxito del modelo Erhard, y habla un poquito de cuáles son los principios del ordoliberalismo. Ahí lo llaman economía social de mercado, y eso ha dado un poco pie a algún error, que es el pensar que social tiene algo que ver con redistribución. Erhard lo que habla es que una economía es social cuando nadie toma más de lo que aporta. Entonces fueron especialmente beligerantes contra todo lo que era restricciones al mercado, monopolios, etc. El quinto libro se llama Life at the Bottom, está escrito a principios del siglo XXI. El autor es Theodor Dalrymple, que es un seudónimo de Anthony Daniels, que era un psiquiatra clínico que atendía las urgencias en un hospital de Birmingham. Estuvo atendiéndola durante más de una década, y también llevaba el área psiquiátrica de un penal británico. Entonces este libro es un poco sus memorias de lo que vio durante esos 10 años o 15 años pues en las urgencias, con todos los casos de intentos de suicidio, violencia doméstica, los casos que se encontró en los penales, y básicamente pues es una diatriba muy fuerte contra el welfare state y también contra la ideología progre del todo vale, y de que cualquier regla para vivir es suficiente, y lo único que necesitas es tener dinero en el banco, ¿no? Tampoco está en español. De Dalrymple creo que el único libro que está es uno que se llama Sentimentalismo tóxico, pero Life at the Bottom es, digamos, también, este libro lo recomendaba Thomas Sowell porque él vio mucho paralelismo en cómo vivía la clase marginal británica, que es blanca, con la clase marginal negra norteamericana. Entonces decía, claro, con respecto a los negros americanos se puede pensar que el problema es que han llegado a esa situación por racismo, pero claro, cuando ves todas las analogías y similitudes con la población blanca británica, te das cuenta que es la forma de vivir y los problemas asociados también al welfare state los que están causando esta descomposición social. Y el último libro es The German Question, la cuestión alemana, de Wilhelm Robb, que este libro está escrito justo al final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es un libro que las tropas americanas repartían entre la población cuando iban ocupando las distintas regiones de Alemania. Wilhelm Robb, que es un economista que se exilió durante el nazismo y luego fue asesor de Erhard y uno de los padres del ordoliberalismo, además de ser miembro de la Montpellier Society. Y este es un libro que responde a varias cuestiones relativas a Alemania. Tiene ciertos paralelismos este libro con El camino de servidumbre de Hayek, de cómo se llega a una economía controlada, y también con la omnipotencia gubernamental de Mises, pero yo creo que es superior a los dos, porque retrotrae la cuestión alemana más atrás, prácticamente a la reforma protestante, y dice que, bueno, que el problema de Alemania finalmente parte de que Alemania no ha sido un país, sino básicamente un territorio ocupado por Prusia. Prusia, digamos, es la que lleva a cabo la unificación y se impone a los modelos de Baviera o de Renania, con todo su militarismo y con digamos, esa forma de entender las cosas de máximo rigor, y retrotrae la cuestión también de la cuestión protestante por el hecho de que
al final la gente no puede elegir su religión, sino que le viene impuesta por el Estado, y básicamente empiezan a distinguir entre lo que es moral privada y lo que es moral pública. Entonces dice que los alemanes, si bien en su moral privada son personas de lo más recto y que jamás le harían daño a un pajarillo, cuando se trata de obedecer y de ponerse, digamos, a las órdenes del señor o del país o de Alemania, pues son capaces de tolerar cualquier cosa porque entienden que la principal moral es la defensa del país. También este libro está escrito en un momento en que no se sabía muy bien qué hacer con Alemania. Había propuestas como la de Morgenthau, el secretario del Tesoro americano judío, que pedía básicamente una venganza contra Alemania y que se la mantuviese en un estado, digamos, preindustrial, que no se pudiese ni reconstruir para así no dar ningún problema. Y también estaba la amenaza de que parte del territorio, especialmente la parte de Prusia, había sido ocupado por los comunistas. Entonces se plantea la cuestión de cómo puede convertir a Alemania en un país que sea buen vecino, que al mismo tiempo contribuya a la defensa de la libertad y que dé un nivel de bienestar y prosperidad. Y lo que él proponía fue mucho lo que luego se acabó realizando, ¿vale? Un Estado federal en el que no hubiese una centralización política y la vuelta a los valores, digamos, más de Baviera y de Renania, que tenían que ver más con lo que había sido la parte más romanizada y más cristianizada de Alemania. También es un libro que está muy bien. Y yo creo que no tengo ninguno más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ignacio. Sin duda, muy interesantes. Y ahora me gustaría darle la palabra a Paco Capella, que también es socio fundador del instituto y que también tiene bastantes novedades que contarnos. Muchas gracias, Paco. Gracias, José Ignacio, y gracias, Irune. Los míos son más modernos. A ver. Vale, venga, dale al primero. Factfulness, este ya os hablé de él el año pasado, pero todavía no me lo había leído y solo existía entonces la edición en inglés. La edición en español ha sido muy exitosa. Le han dado el premio No Square, de una asociación que cada año da un premio. Escogen 10 libros finalistas de empresa o economía o sociedad y es el que ha ganado este año. A mí me parece una muy buena elección. Si no conocéis a Hans Rosling, debéis hacerlo, ir a buscar en YouTube sus charlas TED y algunas no TED son absolutamente impresionantes. La charla de la lavadora, la charla de la distribución mundial de la población y niveles de riqueza y de pobreza, lo hace todo muy, muy sencillo. Es un comunicador espectacular y él es sueco, que se suponen los suecos tampoco que son más serios, pero él es muy, muy, muy bueno. Son esencialmente 10 capítulos en los que muestra que el pesimismo del mundo y el catastrofismo están totalmente equivocados. Él hace encuestas o preguntas a sus alumnos en la universidad y se da cuenta que están absolutamente desinformados. Que les pregunta sobre la pobreza mundial, sobre cuántos niños están muriendo de hambre, o cuántos niños no llegan a 10 años, o la edad media de la población, cosas así, quién tiene acceso a salud, la desigualdad de la mujer, y todo el mundo le da versiones absolutamente catastróficas. Y él dice, es que monos tirando a los dados al azar acertarían más de lo que acertáis vosotros. Hay un sesgo brutal hacia lo negativo. Y él da 10 causas, básicamente, de psicología de lo negativo, de creer que las cosas que están lejos todas van muy mal, mientras que lo que conocemos que está cerca es más difícil negar o es más normal aceptar que a la gente le va relativamente bien, pero el tercer mundo no tiene remedio, están lejos, son cuestiones culturales que no van a salir nunca de ahí, hay trampas de la pobreza y él lo va desmontando todo. Si os interesa, también han escrito, por ejemplo, en una revista que os recomiendo, se llama Quillette con 2 L's y 2 T's, escribieron una crítica diciendo, vale, pero no se está usted fijando en lo típico, en los problemas ahora graves, el cambio climático, que es horrible, y la desigualdad, que está aumentando muchísimo. Y dije, bueno, en este libro me he ocupado de lo que me he ocupado. No es cierto que no se ocupe de esos, lo que pasa es que no los trata quizá con una profundidad del que le gustaría a todo el mundo, pero vamos, que hay quejicas para todo, incluso contra Hans Rosling, que es un tío majísimo que ha fallecido hace poco. Ahora siguen trabajando su hijo y la mujer de su hijo. Jordan Peterson el año pasado también lo recomendé, pero no sé si existía ya la traducción al español, que fue un exitazo, y os lo traigo simplemente para plantear el mismo reto que planteé el año pasado. A ver si aficionados a Peterson
se vienen un día al Juan de Mariana y nos presentan sus ideas. Yo ya me lo he leído, lo podría hacer, pero prefiero hacer otras cosas e ir más un poco al lado crítico, decir, bueno, Jordan Peterson es muy bueno, pero también tiene sus problemas. Yo creo que es de los pensadores ideales del conservadurismo moderno, conservadurismo, liberalismo moderno. Este es su libro más antiguo, que se llama Maps of Meaning, que él creo que lo ofrecía gratis incluso en su página web o en su sitio, The Architecture of Belief. Básicamente es usar conceptos de psicología y un poco de psicoanálisis también, de Carl Jung. Él está muy influenciado por Carl Jung para explicar la mente humana, sobre todo mediante el modelo del héroe, el arquetipo del héroe. Y yo me he dado cuenta, y esto ya os lo propongo también como trabajo de investigación, que tiene muchísimo que ver con la praxeología, porque el héroe al final no es más que un agente intencional, que tiene un propósito costoso, con ciertos riesgos e incertidumbre, e intenta ir a por él. Y se enfrenta a problemas, dilemas, conflictos. Entonces me da la sensación, sin haber leído el libro entero, aunque habiendo escuchado muchas charlas de él y leído bastantes artículos, que sería un buen trabajo contraponer estas ideas de Peterson, que son clásicas de la psicología y del mundo de los mitos, con el modelo praxeológico austriaco. Lo que pasa es que el libro es muy largo. Tengo el audiolibro por ahí, creo que son 30 horas. Pero bueno, para entretenerse no está mal. Y lo están traduciendo, no sé cuándo acabarán, pero sé que están traduciéndolo. Este libro acaba de salir y es una maravilla. Si me habéis leído algunos artículos de los que escribo yo de psicología moral, esto es un poco de las Biblias de la psicología moral. La mente de los justos, de Righteous Mind. Veis que hay como dos portadas. Esta portada, la americana o la inglesa, es parecida como esta. Yo os he traído la otra para que veáis que hay como varias ediciones, la inglesa, americana y varias ediciones quizá americanas. Él no hace filosofía moral, es psicología moral. Dice que hay como 5 factores o 5 ejes. Uno es cuidado o daño, cuidar a los demás o dañarles o agredirlos. Otro es igualdad, justicia, equidad, o frente a desigualdad, injusticia. Esto dice que son los valores típicos de los progresistas, pero que los conservadores, los liberals americanos, que los conservadores tienen una mente moralmente más rica porque tienen 3 ejes más, que son el eje de lealtad al grupo, eres miembro de un grupo y tienes que ser leal a él, de obediencia a la autoridad, el grupo no es totalmente igualitario, sino que hay gente que está más arriba en la jerarquía y hay que obedecerles y conviene hacerlo, y un último de pureza o de asco a ciertas cosas. Los liberales protestaron y dijeron, te falta un eje, aunque se podría meter en otro lado, que sería el eje típico de los liberales de respeto al otro, tolerancia frente a agresión, es decir, o libertad, respetar la libertad de los demás o agredirla. Entonces, Haidt es un psicólogo, profesor en la universidad, que él reconoce que empezó a la izquierda y al conocer la realidad del pensamiento conservador y liberal fue haciéndose más de centro o más, si queréis, un poco de derecha liberal. Creo que me ha dicho Roger Domingo esta mañana que lo van a traer, no sé si incluso ya en septiembre, a presentar el libro. Entonces es un pensador que es una maravilla. Voy a seguir hablando de él ahora con otro libro, que es este. Este también lo están traduciendo al español. En él es coautor junto a Greg Lukianoff, The Coddling of the American Mind. How good intentions and bad ideas are setting up a generation for failure. Esto es como el mimado o el cuidado, la sobreprotección de los americanitos. Él lo que está diciendo es que a los americanos jóvenes, sobre todo en colegio y en universidad, les están educando muy mal en base a 3 ideas. Una dice que el mundo es una lucha, 3 ideas erróneas. Una es que el mundo es una lucha entre buenos y malos, y tú eres de los buenos, y los que no están de acuerdo contigo obviamente son los malos. Otra es que lo que no te mata te hace más débil. Es decir, que tengas mucho cuidado en el mundo y no te enfrentes nunca a cosas difíciles o a ideas que pudieran ser ofensivas. Entonces, todo esto es el tema que hay ahora en las universidades con espacios seguros que tienen y el boicoteo o la censura que hay contra muchísimos conferenciantes o las propuestas que hay de que se expulse a profesores. No sé si sabéis, por ejemplo, en el caso Harvey Weinstein, el productor este de cine pues, que acosaba a las actrices y lo que sea, pues resulta que el que va a ser su abogado, o se cree que va a ser su abogado, es un profesor negro, catedrático histórico de los derechos civiles, pues ahora quieren que le expulsen de su universidad porque es el abogado de Weinstein. Entonces simplemente, o sea, la juventud americana está un poco loca. Y él avisa, me ha contado Roger Domingo que en la traducción que la van a publicar en breve, la han adaptado un poco al caso español. Es decir, no solo es una traducción, sino que va a haber un capítulo pues, incluyendo temas como los scratches a ciertos políticos o a ciertos activistas, a ciertos
pensadores. No os he dicho la tercera, ¿no? He dicho dos de las ideas, los buenos y malos, lo que no te... sí, y la última es fíate de tus sentimientos y no de la razón. Son todo las típicas cosas de gurús de medio pelo, de tus emociones están en contacto con el universo y lo que te diga tu corazón es verdad y lo vas a conseguir todo. Es timadores profesionales frente a racionales. Por eso los liberales, os lo digo siempre, nunca vamos a triunfar, porque somos demasiado racionales y a la gente lo que le va es que le engañen. Venga. Este libro me dice que probablemente lo traduzcan. Bryan Caplan, si no lo conocéis, es de los pensadores liberales más interesantes. Con su libro, ya lo hemos comentado otros años, del votante racional y selfish, razones egoístas para tener más hijos, y luego el caso contra la educación. Pues esto es un cómic sobre fronteras abiertas, open borders, la ciencia y la ética de la inmigración. Y lo que insisten es que éticamente los estados no tienen derecho a cerrar sus fronteras y que económicamente además produciría un progreso, un incremento de bienestar enorme. Y os recomiendo sobre todo al segundo autor, Zach Weinersmith. Si no lo conocéis, buscarlo en internet, y si queréis leer un cómic muy divertido y muy, muy inteligente todos los días, bueno, un cómic, una viñeta, pues Zach Weinersmith, se llama Saturday Morning Breakfast Serial, SMBC. Si buscáis SMBC Comics o con su nombre, os sale. Son divertidísimos, pero además son súper inteligentes, nada de chorradillas. Este os lo traigo simplemente porque lo recomienda Bryan Caplan, ha hablado maravillas de él, y entonces habrá que echarle un vistazo. Dice que es el siguiente a Michael Heimer. Bryan Caplan fue compañero de la universidad de Michael Heimer, entonces Michael Heimer, el de Problem of Political Authority, que es el que estamos traduciendo siguiente, pero dice que si ya te has leído y si quieres uno más, que nos leamos de este. No sé más de él, pero eso, gobernar menos o lo mínimo posible, un libertarianismo de Nueva Inglaterra, Dan Moller. David Friedman, con dos coautores de un par de capítulos, que son Pete Leeson, que ahora lo voy a sacar otra vez, y David Scarver. A David Friedman creo que lo conocemos ya todos, hijo de Milton y padre a su vez de Patry, que os podría haber traído el libro de Seasteading. Ay, no lo he traído, luego si queréis lo comentamos. Legal Systems Very Different from Ours. David es economista, pero siempre le han encantado los temas legales, y él ya tenía en su página web este libro como borrador con distintos capítulos, pero entonces ya lo ha editado, creo que es una autoedición, o no sé si tiene su propia editorial o alguna editorial. Entonces yo creo que deberíamos leerlo porque es muy original, sobre todo los juristas que lo miren y la gente que entienda el tema del ámbito de las relaciones entre economía y derecho, pues seguro que es un libro muy interesante. Para que no nos quedemos el típico positivismo jurídico como demócrata moderno occidental creyendo que eso es lo único que hay y es lo mejor, lo fetén. Pues esto es una especie de antropología jurídica, de cómo otras civilizaciones, otros grupos humanos resuelven problemas de otra manera. Pete Leeson. Su tesis doctoral y su libro primero era El gancho invisible, la economía de los piratas. En vez de la mano invisible, el gancho invisible. Y ahora ha publicado uno, lo que pasa es que creo que fue el año pasado ya, o sea, llegó tarde, y me ha dicho Roger que ya lo han traducido al español, pero se me pasó. Es verdad, luego me di cuenta cuando me lo dijo. Se llama WTF, o sea, What the Fuck, en traducción, ¿qué coño? An Economic Tour of the Weird, un viaje económico acerca de lo raro. Es un libro, ya os comenté el año pasado, libros acerca de la racionalidad y la irracionalidad. Cómo lo que parece irracional puede ser adaptativo si entiendes las circunstancias en las que se da y qué problemas resuelve. No me lo he leído entero, pero he leído varios capítulos. Por ejemplo, hay uno que es las ordalías, los juicios de Dios. A nosotros nos pueden parecer absurdos. Pues él dice, pues no eran absurdos. En una época en la que es muy difícil saber quién miente y quién dice la verdad, obtener información, no tienes policía, no tienes cámaras, no tienes documentos, no hay manera de tener testigos, pues si convences a la gente de que le van a castigar o la mano se le va a quemar si miente o si realmente es un criminal y eres capaz de manejar ese sistema, pues quizá tengas resultados mejor que no hacer nada o mejor que otras alternativas disponibles. Es otra de las personas, Pete Leeson, yo creo que es de los que tenemos que hacerle más caso y hacer algún seminario o dedicarle tiempo a estas lecturas. Este os lo traigo por Jason Brennan, ya lo hemos tenido en España y hemos traducido su libro, y este es el próximo de la ética de la resistencia a la injusticia estatal. Es decir, ¿qué se puede hacer contra el poder? Es un poco el tiranicidio de Juan de Mariana, pero actualizado, y no solo tiranicidio, sino qué hacer contra el que viene a cobrarte los impuestos, contra el policía que dice que no te puedes consumir drogas o que no puedes hacer ciertas cosas que para un liberal son perfectamente legítimas. Entonces supongo que este año lo iremos comentando.
Este os lo traigo porque en la Montpellier nos lo presentó Peter Bethke. Los que no conozcáis a Peter Bethke, no es tan popular como otros autores, pero es uno de los padres del movimiento liberal en Estados Unidos en el ámbito académico y sobre todo mejor. Solemos decir que en el mundo académico liberal hay los austriacos del Mises Institute, que son muy sectarios y muy ellos, y luego están los de George Mason. Y en George Mason, uno de los principales es Peter Bethke. A ver si le votáis para que le demos el premio a Juan de Mariana, hacer el favor de votarle para que al menos llegue a los 3 primeros y luego podamos escogerlo. Y su último trabajo es un compendio de todo el pensamiento de Hayek, son obras, pensamiento acerca de Hayek, de su vida y sus ideas y quién ha escrito sobre él, críticas, de todo. Es un libro muy caro, pero él nos dio en la Montpellier en un código. Si buscáis por ahí, había una manera de conseguirlo muy barato. Incluso como estamos en España, si buscáis mucho se puede obtener descargas. No informo más, pero vamos, ahí os lo dejo. Este es el que comenté el otro día. Uno de vosotros en el Congreso presentó la economía 3.0. Pues es mañana 3.0, la economía colaborativa, o en inglés la llaman del sharing, y los costes de transacción. Michael Munger es un profesor que además de ser profesor y muy buen economista, es muy divertido. No sé si visteis los vídeos de Hayek Keynes. Él sale en uno de los vídeos haciendo ahí de actor muy secundario, y hay un podcast que os recomiendo siempre que es Econ Talk, todo junto, Econ Hablar, Talk. Y él es el que tiene el récord de apariciones. Yo creo que cada 2 meses o mes le invita a Ras Robes a que hable de cualquier tema, y son conversaciones muy, muy agradables. Tyler Cowen es probablemente, junto a Pete Bethke, es el otro principal que ha construido George Mason, y sin embargo en España yo creo que apenas o se le conoce o no escribimos nada como él. Es como Rayo en el sentido de que es hiperactivo y no deja de publicar. Es decir, si tuviera que sacar aquí todos sus libros, es 1 al año o a veces 2 al año. Este es el último, Big Business, una defensa valiente de las grandes empresas, ¿no? A veces dice, bueno, defendéis el mercado, pero lo que no se puede hacer es defender las grandes empresas, ¿no? Hay que defender mejor al pequeño y mediano empresario. Y él dice que no, que las grandes empresas son las más productivas, a menudo tienen más mérito. Tiene argumentos curiosos como que los grandes CEOs, los grandes CEO, son los filósofos de nuestro tiempo, son la gente que está marcando ideas, el pensamiento. Ahora en la comida estábamos hablando de gente como Elon Musk, otros como Peter Thiel, Steve Jobs, y dices, pues es verdad, son gente que ha marcado muchísimo ciertas ideas. El anterior, el título es gracioso porque no tiene nada que ver con de qué es. Stubborn Attachments significa apegos tercos. ¿Y esto de qué va? Pues es una defensa de la libertad como forma de conseguir una sociedad próspera. Y él dice, a favor de una sociedad libre, próspera y responsable. Y una de las ideas principales es que el crecimiento es fundamental. Que la gente ahora está obsesionada con la igualdad y no se da cuenta que si consigues crecimiento, como el crecimiento es exponencial, es crecimiento sobre crecimiento, a largo plazo el crecimiento es importantísimo. Llega a plantearse un poco cosas que a mí me parecen discutibles, como que habría que sacrificar muchas cosas ahora para que las generaciones futuras, de dentro de 30 a 100 años, tengan un nivel de vida espectacular. Es decir, como aquello de que hay chistes del que os había dicho de Zach Binet-Smith antes, muy, muy curiosos. Es decir, leyendo a Tyler Cowen ahora tengo remordimientos de cualquier cosa que disfruto o paso tiempo libre o no produzco, porque las pérdidas que estoy causando a 100, 200 años vista son enormes, ¿no? Entonces Tyler está defendiendo mucho eso, el crecimiento y la libertad. Esto lo traigo para deciros que peché, pero por otros años hemos comentado el de Harari. El primero fue buenísimo, el que no se haya leído Sapiens, que se lo lea porque es buenísimo, que se dé cuenta que Harari de economía sabe relativamente poco, sabe lo mainstream y gracias, y de finanzas y dinero no sabe nada. El segundo, Homo Deus, empezó a flojear en el sentido de que empieza a escribir siendo historiador, empezar a hacer futurología y hablar de tecnologías y futurismo, inteligencia artificial y cosas así, pues probablemente vas a empezar a patinar. Y este es, pues 21 lecciones para el día de hoy, para el siglo XXI. Para saber de qué está discutiendo la gente, Harari está informado, no dice tonterías todo, pero tampoco es un libro
Si queréis leeros otras cosas, pues vale, pero si queréis discutir con gente, o sea, lo trata todo, todos los temas actuales, desigualdad, cambio climático, fake news, todo, pues le dedica un capítulo a todas cosas. Y estos son mis gustos personales, os iba a traer casi todos libros de ciencia, pero bueno, al menos 2. Si os interesa la psicología evolucionista y la memética, que la memética es el estudio de lo cultural y la evolución cultural, pues ese libro. El último de este hombre se llama Steve Stuart Williams. El simio que comprendió el universo, cómo la mente y la cultura evolucionan. Tiene 3 partes. Una parte inicial explicando la psicología evolucionista y respondiendo a las críticas. Otra parte explicando la evolución cultural y respondiendo a las críticas. Y una última juntándolas las dos y viendo cómo interaccionan. Y al final tiene como 2 capítulos especiales de cómo hablar con un blank slater, un tabula rasero, alguien que se crea que la mente es una tabula rasa para convencerle de que no, y también cómo hablar con alguien que niegue o que crea que solo existe evolución cultural, como el informe del feminismo lo hemos visto ahora, que también en la parte que escribí yo, que no, oiga, que la mente ya tiene una estructura y hay diferencias entre hombres y mujeres. Es un libro muy bien escrito, entretenido y con muchísima ciencia. Y este no me lo he leído todavía, pero es el anterior, en el que explica un poco las ideas evolucionistas y cómo influyen sobre el pensamiento actual. Y creo que hay una transparencia más con otra cosa, y es, en vez de traeros más libros de ciencia, siempre os recomiendo un autor que se llama Michael Shermer. Hay 2 autores muy interesantes que os recomiendo siempre porque son ciencia y liberalismo, que es Michael Shermer y Matt Ridley. Lo que pasa es que Matt Ridley solo tiene sus libros, y luego es verdad que tiene su blog en el que escribe artículos, pero Michael Shermer es el director de Skeptics, la sociedad de escépticos en Estados Unidos, y además tiene un podcast que se llama Science Salon, en el que a veces habla él solo y otras veces entrevista a autores sobre los últimos libros. Siempre son autores que tienen que ver con ciencia y él trata de relacionarlo también pues con cuestiones psicológicas o con cuestiones sociales. Y los 10, 20 últimos autores que ha entrevistado son todos para recomendaros todos los libros. Entonces simplemente que busquéis eso, Michael Shermer, Science Salon, el podcast, no sé cuántos son, si uno cada semana más o menos, pero que es muy, muy interesante. ¿Vale? Tengo el micro puesto. Vale, no sé si queréis preguntas o algo para José Ignacio o para mí. ¿Nos quedan nada? Bueno, si no, lo que sea. ¿Qué hacer? Bueno, si no que sepáis que creo que los 2 se van a quedar un rato más aquí, o sea que os podéis acercar si os ha quedado alguna duda. Ah, sí, para allá. 2 preguntas. La primera es que yo creo que el año que viene hace mucho divertido los libros que no le han gustado a Pablo Capilla. Que todos vamos a disfrutar también de la crítica. Una mierda libros, venga. Pero es que esos intento no le... Mira, me he leído... Aprovecho, te contesto. 2, hay uno muy famoso que se llama The Spirit Level, que hablaste tú el otro día. Pues dije, joder, ya que hay tanto de este libro, me lo voy a leer. La primera parte es estadísticas acerca de desigualdad y cómo influyen sobre la infelicidad o el estado de malestar de la gente. Y la segunda parte es de explicaciones posibles, que básicamente es decir, a la gente le preocupa mucho el estatus. Y como cuando hay desigualdad y diferencias de estatus, entonces los que están abajo sufren mucho. Y la tercera parte es donde ya el desastre es total, donde empiezan a hacer todo tipo de medidas, no solo socialdemócratas, sino socialistas, muchas extremas. Es un libro malo, pero de los que te tienes que leer para saber de qué están discutiendo. Y hay otro autor, se llama Jason Hickel, que es historiador, que ha ido en la misma línea, se llama The Divide, explicando que la historia del capitalismo es una historia de colonialismo, opresión, y que solo por eso existen ricos, porque explotan a los pobres, y que cuando se privatizaron las tierras en Inglaterra, pues aquello fue un crimen, y que hace 100, 200 años, 1000 años, la gente vivía bien, sin dinero, sin grandes propiedades. Entonces hay muchísimos críticos que han ido a decir, mira, estas son las chifladuras típicas de la izquierda que hay que acabar con ellas. De The Spirit Level hay una página que se llama The Spirit Level Delusion y un libro de The Spirit Level Delusion ¿es Christopher Monckton o alguno de estos que es Sir no sé qué? Y que desmonta sus estadísticas, dice cómo ha sesgado los datos, qué países se ha dejado fuera, por qué si se hace esto de repente con otras fechas la cosa no sale y cosas así. O sea, hay algunos, a veces me leo estos, también libros creacionistas, me digo, José Augusto, con perdón, recomendó hace mucho uno de David Berlinski, The Devil's Delusion, un libro contra Richard Dawkins y todos los evolucionistas modernos. Pues me lo leí, era para echarse a llorar, pero bueno, comentarlo. La otra pregunta es, recomiendas mucho libro, pero bueno, yo soy profesor de universidad y los alumnos leen bastante poco, pero creo que tú tienes la misma función que tengo yo por los podcasts. Econtal ha sido muy importante, creo que Econtal es fundamental para la información como economista. Si también se puede dedicar un espacio a hablar de podcasts como canales enteros o como secciones concretas. Histocast es maravilloso, Revolutions es maravilloso. Creo que para llegar a otro tipo de público que no lee,
Ajá. Sí, bueno, yo siempre os recomiendo que además de los libros existen la versión en audiolibro o que hay programas que te convierten el libro en un audio y luego le das a velocidad 1,5 o 2 por y vas mucho más deprisa. ¿Puede ser que vas a hablar del libro de Patrick Friedman? Es que ese sé que es de seasteading, pero no, aunque he leído artículos suyos y sé de qué va, todavía no me lo he leído, pero sería otra buena adición y si alguien se lo quiere leer, es de las charlas que deberíamos tener en el Instituto Juan de Mariana, alguien que se lo lea y nos venga a presentar el seasteading. Que básicamente es colonizar el mar y hacer unidades de convivencia pequeñitas y flexibles y lejos de las leyes, digamos, nacionales actuales. En aguas internacionales. Y le he sugerido a Roger que lo traduzcan, pero no sé qué reacción ha habido y si es buena idea o no. No lo sé. Bueno, yo os invito ahora antes, vamos a hacer una pausa de 15 minutos, aunque vamos un poco pillados de tiempo, si los siguientes panelistas no les importa. Y os invito no solo a que os paséis por los stands, sino a que además consumáis alguna cervecilla mientras charláis con los autores. Muchísimas gracias. Gracias, Paco.